Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sexta charla organizada por los exalumnos del Colegio San Benito de Huaraz. Hoy día tenemos el honor de tener un invitado de lujo realmente con nosotros. Es el doctor Walter Durán Castro, huaracino, amigo, y hemos tenido la oportunidad de compartir algunos paneles cuando hemos hablado de ciencia y tecnología, del desarrollo de la tecnología en el país. Para nosotros, especialmente en mi caso, es muy satisfactorio, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy para que nos dé la charla titulada Determinantes de la Salud en Huaraz. Voy a presentarlo, voy a leer un background del doctor Walter Durán. Él es médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho un posgrado en neurocirugía y es magíster en docencia e investigación en salud. Es neurocirujano del Hospital Guillermo Almenara, Irigoyen y de la Clínica Angloamericana. Es past presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, académico asociado de la Academia Peruana de Cirugía. Es un delegado senior de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, miembro del Consejo No te voy a Administrativo de escuchar la porque vas a Federación hablar, Latinoamericana de porque si lo cuelgo va a Sociedades ser bulla. de Nadie te va a Neurocirugía pedir. y profesor también de neurocirugía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, Además es importante hacer un énfasis de que él es guaracino, paisano nuestro. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Walter Durán Castro para que haga su presentación. Bienvenido, Walter, y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Gracias a la Asociación de Exalumnos del Colegio San Benito. Creo que desarrollan una labor muy importante dentro de nuestra sociedad y por ello, ojalá que podamos con esta pequeña exposición dar un aporte al entendimiento mejor de la realidad de nuestra querida tierra, ¿no? Eh, Mi charla versa sobre determinantes de la salud en Huaraz, pero es un análisis un poco de lo que pasa con la realidad nacional, enfocado con la realidad de la región y en particular con la realidad de nuestra provincia de Huaraz, ¿no? Eh, sí, trataré de hacer la charla como de un enfoque más de tipo social, porque no tiene ningún sentido de hacerlo desde el punto de vista médico, porque el grupo que nos reúne acá no somos médicos. De repente hay dentro del ambiente algún médico, pero es preciso decir que es una charla para un entendimiento más general, ¿no? Eh, sin embargo, no deja de ser el análisis de alguna manera profundo para que podamos entender mejor lo que está pasando con los diferentes niveles de gobierno que hemos comentado, ¿no? Eh, si nosotros queremos enfocar un poco la salud en forma global, digámoslo así, entenderemos que en el mundo la Organización Mundial de la Salud define los términos de salud, ¿no? Y el término de salud es específicamente dado como un completo bienestar, pero no solamente mental, físico, sino también social y no solamente la ausencia de enfermedades, como dice acá nuestra lámina, ¿no? Entonces, si decimos cuáles son los determinantes, podemos entender que un determinante es aquello que realmente determina, como lo dice la Real Lengua Española, ¿no? Es decir, que fija términos, acota la expresión de un grupo de características, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos el penal no cobrado fue determinante en el resultado del partido, estamos acotando y diciendo que el partido, si no hubiera sido por esa falla,
el resultado hubiera sido otro. De alguna manera, en términos filosóficos, es una negación. Y la negación se da como por ejemplo cuando uno habla sobre negar algo, cuando se dice de una manera explícita una frase, por ejemplo, los carros. Nosotros que sabemos que los carros todos tienen cuatro ruedas, salvo algunos que puedan tener alguno más de apoyo, pero tienen un timón, etcétera. Pero pueden ser todos los carros del mundo, ¿no? O todos los carros de una determinada concesionaria. Pero si decimos los carros negros, sabemos que son los carros exclusivamente los negros y ya estamos excluyendo y negando a los otros carros que no son de ese color, de ese determinante. Y si queremos acotar más, decimos los carros negros de marca Toyota. Entonces, seguimos acotando, de manera que un análisis elaborado va a determinar que se acoten esas determinantes de tal manera que sea algo mucho más específico. Y esa especificidad tenemos que nosotros tenerlo como un método de análisis para ver lo que está pasando en nuestra realidad. Eso es lo que pretendo hacer ahora. Hay un análisis que vamos a ver de principio, que es un análisis centralista, vale decir cómo las entidades rectoras de la salud en el país ven la salud en el país en forma global. Mientras nosotros en las regiones vemos nuestra salud de otra perspectiva, de un análisis descentralista. Entonces, primero iremos de ese análisis centralista, cómo ve el gobierno central, y luego pasaremos por un análisis que debería hacerse dentro de nuestra región para el mejor desarrollo. El gobierno central, el gobierno central tiene una estructura para la salud, ¿no? ¿Quiénes norman, quiénes rigen la salud del país? El Ministerio de Salud, por una parte, y ahí están todos los hospitales públicos del Ministerio de Salud, valga decir el Víctor Ramos Guardia, acá en Huaraz, o el Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote, o el Hospital 2 de Mayo en Lima, o el Hospital Loaiza. Pero si hablamos del Hospital Almenara o el Hospital Regalía, tienen otro sistema de salud, que es que es el de e-salud, y pertenece a otro ministerio, curiosamente. Y si seguimos hablando de otras realidades, vamos a ver que el hospital de policía pertenece a otro ministerio, que es el Ministerio de Policía, del Interior, perdón, y las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa. Es decir, el mismo gobierno tiene diversas maneras de hacer un enfoque de la realidad de salud, que va a repercutir en nuestra realidad. Obviamente el gobierno regional, que solamente tiene la forma nominal de hacer un desarrollo social en salud, porque lo único que hace es, mediante su gerente de desarrollo social, nombrar al director del hospital, que no debería hacerlo, nombrar al director de la DIRES, ANCASH, o tener a otras actividades que son solo y exclusivamente nominales. Si quiere desarrollar otras actividades, se ve acotada en sus actividades. Por otra parte, los gobiernos locales, de acuerdo a las diversas leyes que hay en el país, podrían desarrollar una atención en el área de salud, pero generalmente se dedican a hacer acompañamiento de algunos programas sociales, ¿no? La que sí juega un papel importante en la salud del país es la salud privada. La salud privada, que es una alternativa que se ha buscado durante varios años, sobre todo después del año 92, en el que supuestamente se dio la reforma de e-salud, del Seguro Social, así se llamaba antes Seguro Social del Perú, el IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Después del 92 pasó a ser e-salud, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que tenemos un sistema de salud. Mal que bien tenemos un sistema de salud
y mal que bien está enfocado en el ser humano, pero también en su entorno. Esta es la versión clásica que nosotros vemos en la academia, en las universidades, cómo nosotros podemos ir desarrollando inclusive determinantes en torno al ser humano y a su entorno. Por ejemplo, en el ser humano vemos la actividad biológica, ¿no? Veremos ahí la genética, ¿no? Hay muchas enfermedades que son genéticas, hay predisposiciones genéticas, hay desarrollo de enfermedades después de exposición a determinados cambios de tipo genético, ¿no? Entonces, la biología es importante en el sistema de salud, pero más importante que ello es el entorno, el medio ambiente. Ahora que estamos viviendo la contaminación de los ríos, vemos el sistema sanitario deficiente, el agua, el desagüe y finalmente los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida con el tipo de comida que tenemos. La comida en nuestra tierra ha variado totalmente, ¿no? Totalmente. Dependemos de comida que viene de Lima, ¿no? No comemos lo que comían nuestros ancestros, ¿no? Comían nuestros padres, ¿no? Preparaban inclusive su propio pan en la casa, ¿no? Ahora para preparar el pan tienen que esperar la harina que viene importada y por lo tanto depender mucho de la importación de la harina de trigo. Entonces, esos hábitos de vida influyen mucho en el entorno del sistema de salud. Y así se ha visto siempre en la academia, como decimos, ¿no? Y ese es un enfoque centralista. Pero ¿qué ha causado este enfoque centralista con un desarrollo histórico de nuestra sociedad en cuanto a la salud? Que ha creado un sistema que todo el mundo sabe que es disgregado. Todo el mundo lo dijo en la pandemia, ¿no? Nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado, disgregado, partido, porque justamente lo vimos en el inicio de nuestra conversación. Y vemos que, por ejemplo, si hacemos un análisis ya al revés descentralizado, ¿qué tenemos como salud en nuestra tierra? Tenemos el Hospital Víctor Ramos Guardia, que fue inaugurado el año 63 y que hasta ahora sobrevive. Pasó el terremoto, pasó una serie de eventos, pero sobrevive y nos ayuda. Pero tenemos un sistema definido en varios aspectos como niveles de salud, ¿no? Niveles de salud que van desde los hospitales grandes y van bajando de nivel, que son los hospitales grandes que son de nivel 3 y van disminuyendo a postas médicas que ya son de nivel 1, ¿no? Y eso lo norma el Ministerio de Salud. En Huaraz, el salud también se ve representado, pero tiene una menor dimensión, ¿no? Tiene una menor cobertura en la patología, tanto asistencial como de prevención. Y como reiteramos, generalmente nuestro salud de Huaraz deriva a todos los pacientes al Hospital Rebagliati porque es parte de una red de hospitales que es parte de una política nacional también, ¿no? Y depende del Ministerio de Trabajo. Tenemos la policía. Da mucha pena ver que los señores policías tienen que mendigar por su salud en nuestra tierra. Cuando tienen problemas complejos, no pueden ser solucionados en la sanidad. Tienen que ir a clínicas privadas que generalmente corren con sus gastos o tener un convenio con el Hospital Víctor Ramos Guardia, ¿no? Porque desgraciadamente es así. Más bien en Lima sí hay una sanidad de la policía, que depende del Ministerio de Defensa, pero como ustedes ven acá, los presupuestos del gobierno central se van disgregando, ¿no? Y no son presupuestos que se podrían agrupar para tener objetivos comunes. Finalmente, el Ministerio Interior participa con el Centro Médico Naval y el Hospital Militar y no tienen ninguna representación acá en nuestra tierra, ¿no? No sé cómo harán, no he podido averiguar cómo es que un soldado del ejército que sufre alguna lesión es atendido. Yo pienso que es atendido en el Ministerio de Salud, ¿no? O si hay algún problema mayor en la plana mayor, pues no sé si lo evacúan, como suelen hacer,
o lo atienden también acá algún convenio con el Ministerio de Salud, ¿no? Por el Víctor Ramos Guardia. Y finalmente sí las clínicas, pero que tampoco tienen mucha representación, ¿no? Porque si bien es cierto a nivel nacional las clínicas son muy fuertes, porque hay un sistema de clínicas en las EPS, o sea, las empresas prestadoras de salud. Estas empresas prestadoras de salud están normadas por grupos económicos grandes que generalmente han desarrollado estas empresas prestadoras de salud para la gente que trabaja, gracias a las leyes que dio Alberto Fujimori en 1992, ¿no? Y le quitó espacio al Seguro Social porque dijeron como parte de la, de la modernización del Seguro Social, porque el Seguro Social no se abastecía, entonces se crean las EPS imitando lo que se tiene en Chile o se tenía en Chile, porque en Chile ha variado mucho esto también, y tener las EPS para que se puedan los pacientes asegurados poder tener acceso a la salud, ¿no? Entonces el acceso a la salud es diverso, pero si nosotros vemos en porcentajes y analizamos estos determinantes, el sistema integrado de salud que viene como política de Estado del CIS, por lo menos hasta el año 2019, porque diversos ministros le aumentan cifras y dicen que inclusive que la población asegurada en nuestro país llega al 97% y tienen mucho entusiasmo en decirlo, ¿no? Pero la realidad, como repito, es diferente, ¿no? El CIS solamente tiene una cobertura del 45% de la población y ni siquiera es un seguro, es una atención, una atención, digámosle, subsidiada en parte por el Estado para atender las atenciones de salud en la población que no puede acceder a un tipo de seguro que sí es subsidiado como es salud, ¿no? O el seguro social, ¿no? Lamentablemente el seguro social tiene un acceso solo al 25 o 26% de la población y se va reduciendo cada vez más porque las políticas con el seguro social no son las mejores de parte del Estado, ¿no? Y en nuestra tierra vemos cómo se quiere en Huaraz, sobre todo, tener una recategorización del hospital, del Seguro Social, pero sin embargo no se logra tener un presupuesto que depende del Ministerio de Trabajo para poder hacer una ampliación y tener salud digna acá en Ancash, ¿no? En Huaraz. Esto se ve peor, porque si ustedes van a Huaylas, a Caraz, ¿no? O si, ven a, si van a Huari, realmente hay unos pequeños centros de atención de salud para una población asegurada que es bastante grande, ¿no? Porque, por ejemplo, los profesores que aportan al seguro no tienen una atención adecuada, tienen que venir hasta Huaraz y muchos ni siquiera en Huaraz tienen buena atención, tienen que ir a Lima. Y esa es nuestra realidad. Por eso es que la actitud centralista del gobierno ha hecho que el deterioro de la salud en nuestra zona sea pues marcadísimo, ¿no? Si nosotros ya analizamos un poco los indicadores clásicos que salen en los diversos informes que se elabora tanto por la DIRESA como a nivel nacional, los análisis de salud, se llaman así, son documentos públicos, siempre analizan la población, ¿no? Y la población de Huaraz pasó de 60.000 habitantes del 1963, en el que se tenía el Víctor Ramos Guardia original, a 163.900, a 164.000 habitantes. Obviamente nuestro hospital ha quedado pequeño, nuestro hospital tiene muchas dificultades que no pueden resolverse y no pueden resolverse sino crear un nuevo hospital, ¿no? Más que un nuevo hospital, estratégicamente, ampliar, entre comillas, ese hospital a un hospital más grande. Desgraciadamente vemos cómo nuestro hospital, al tener un crecimiento poblacional tan marcado,
sufre las consecuencias de ello, ¿no? Sufre las consecuencias. Eh, Otra de las cosas que nosotros también debemos ver es que cómo es que desde la parte central se nos enfoca y se nos dice de que la regionalización por medio de la ley la ley de regionalización nos segmenta, ¿no? Porque nos da una población, nos dice en Ancash cómo debemos atenderlo y vemos que acá el 76% de la población tiene algún tipo de salud de subsidio, vale decir, no es la población que, que puede evitar gastos, ¿no? Como en salud. En salud, el Seguro Social uno entra y no debería pagar un sol, porque todo es subsidiado, ¿no? Eh, Perdón, hay algo que se está acoplando ahí, pero bueno. En cuanto a los otros indicadores, pueden ustedes apreciar que hay un 24% de nuestra población que tiene algún tipo de enfermedad, pero nunca tiene acceso a ella, ¿no? Y generalmente va en correlación directa con la población rural, ¿no? Que no tiene acceso, ¿no? Yo he visto fallecer a pacientes que no han querido ir al hospital por diversos motivos, ¿no? Y pacientes que no han podido acudir tampoco al hospital porque el acceso es imposible de llegar. En Lucma, donde vive mi padre, un paciente con un volúmulo intestinal que normalmente podría tener un excelente pronóstico, el pronóstico es la muerte, porque simplemente no puede ser transferido por diversos motivos a un hospital que sí podría resolver ese problema. Lo mismo pasa con lesiones de neurocirugía, por ejemplo, los hematomas epidurales, que se diagnostican post-mortem en las autopsias, ¿no? Entonces, esa es una realidad cruda que vivimos, que no salen en las comunicaciones de los ministerios, de los hospitales. Es una población oculta que de alguna manera no se refleja en estadísticas. Y qué decir si buscamos otro análisis del analfabetismo, ¿no? Vemos que acá en Huaraz todavía hay un 10% de analfabetismo. Acá donde el acceso a la educación está a unos, a unos, a unas cuantas horas de acceso de los puntos más lejanos, ¿no? Hay un analfabetismo. Algo está pasando, ¿no? Y si analizamos otros determinantes, como por ejemplo el agua, sin decir que, por ejemplo, en muchas zonas de nuestro querido Huaraz falta el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una adecuada administración del agua, sin decir el abastecimiento. Eh, Prácticamente solo dentro de las viviendas, acá en nuestra provincia, el 70% tiene acceso al agua. Y de ese 70% son limitados, obviamente, por la cantidad de horas que se puede tener o de la zona donde se encuentre la vivienda. Y el problema es mayor cuando nosotros queremos ver los servicios higiénicos. Servicios higiénicos, prácticamente un 55% no tiene un adecuado acceso a un baño, ¿no? La mayor parte son pozos hasta sépticos. O sea, estamos en la Edad Media. Estamos en la Edad Media. Y sin contar lo que vendría el problema del medio ambiente. Si vemos el medio ambiente, las contaminaciones que hay por todo lo que significa la evacuación al río Santa de todo el sistema sanitario, incluyendo los hospitales,
Entonces la situación se hace mucho más crítica, ¿no? Mucho, mucho más crítica. Obviamente en la electricidad estamos un poco mejor, hay algunas alternativas mejores, las brechas son menores y eso debe un poco tenernos eh, no tranquilos porque todos deberíamos tener acceso a un sistema de energía, ¿no? Adecuado, porque de eso también depende mucho la educación y la salud, ¿no? Finalmente quiero hablarle de algunos datos del por qué se impulsó el Hospital 3.1 desde el punto de vista técnico acá en nuestra tierra, ¿no? Este es un Hospital 3.1, es decir, que va a tener un nivel resolutivo, no para todas las patologías, pero la mayor parte de las patologías que a la fecha no tienen acceso, ¿no? Entonces, estos son datos que yo los he sacado del programa médico funcional, que es el documento base que analiza la oferta y la demanda de la salud en nuestra tierra, para luego proyectarlo en lo que va a ser lo que se necesita de oferta, ¿no? Porque el programa médico funcional es un análisis básico entre lo que es la oferta y lo que hay en demanda, ¿no? Entonces, se analiza un poco estas poblaciones rurales y las poblaciones urbanas, las poblaciones de acceso de ambas poblaciones para ver cómo es que un hospital que cubriría el 10% de la patología, que es la patología compleja, más del 70% lo ve la capa primaria, vale decir, la atención primaria de salud en los puestos periféricos, pero ese 10% que aparentemente es pequeño no tiene una buena solución en nuestra tierra. Y por eso es que para cumplir con una adecuada red de salud, que es la idea ahora, se tiene que tener este hospital, ¿no? Eh, el desarrollo de este programa médico funcional demostró las falencias que ya sospechábamos que iba a haber, porque esto no se ha inventado, esto pasa cuando se quiere hacer nueva infraestructura de salud en todos los hospitales a nivel nacional, inclusive de Lima, ¿no? Porque la estadística que tiene el Ministerio de Salud e-Salud, en salud la estadística funciona un poco mejor, pero en el MINSA la estadística no es confiable, ¿no? Gran parte de lo que se desarrolla en el Víctor Ramos Guardia no llega realmente a ser como es, ¿no? Y eso se vio dentro del desarrollo de este programa médico funcional, ¿no? Ese programa médico funcional tuvo que luego hacer una estimación de cuántas personas no tienen acceso a la salud o en todo caso no toman como referencia el hospital por diversos motivos, ¿no? Y se van en busca, eh, tenemos la fortuna de estar relativamente cerca a Lima y se van a Lima o a otros lugares, a Trujillo, a buscar la atención de salud de ese 10%, ¿no? Eso se ve acá, ¿no? Que la población con morbilidad, por ejemplo, en este ítem, la población con morbilidad que no buscó atención en el ámbito del proyecto en la parte Huánuco era más o menos, porque el proyecto abarca parte Huánuco, ¿no? Más o menos era similar al de Ancash, ¿no? Entonces, reiteramos, hay una buena porción de personas que a la fecha no se atienden en el hospital y más o menos un 40% que se va directamente a Lima, ¿no? Y esto es lo que hablábamos de la demanda de acuerdo a los niveles, ¿no? El primer nivel, como habíamos comentado algo, es el nivel de las postas médicas, es decir, no hay internamiento de los pacientes, ¿no? Son centros de atención de salud que no hay internamiento. El segundo nivel sí hay internamiento, hay hospitalización
y generalmente tiene las cuatro especialidades básicas que son medicina, cirugía, pediatría y ginecobstetricia, ¿no? El tercer nivel ya tiene otra, se llama unidades prestadoras de servicios de salud, ¿no? UPSS. Esas unidades prestadoras de servicios de salud son, por ejemplo, ¿no? La unidad de hemodiálisis, ¿no? O de atención oncológica, ¿no? O de cirugía cardiovascular, o de neurocirugía. De alguna manera, el Víctor Ramos Guardia a la fecha está tratando de resolver esos problemas, contratando a profesionales de esas áreas, pero que tiene dificultades porque el nivel que es 2.2 no lo permite, ¿no? Cuando tengamos ya el acceso como tercer nivel, sí, va a haber una cartera de servicios mucho más grande y con personal asignado y no contratado, ¿no? Sino ya con un cuadro de asignación de personal que le permita una estabilidad económica y social dentro de nuestra tierra, ¿no? Finalmente, ese hospital, el 3.1, que está prácticamente ahorita haciéndose el expediente técnico, ¿no? Resolverá ese 10% de los problemas de nuestro Ancash, no solamente Huaraz, que no se resuelven, ¿no? Y que se busca con mendicidad atención en otras zonas, ¿no? Creo que esa debe ser un corolario de esto, sin entender que hay otros indicadores en los que desgraciadamente no solamente tiene que trabajar el área de salud, sino vivienda, ¿no? Energía, qué sé yo, ¿no? Otros ministerios, ¿no? Esto es algo de la proyección de la demanda, así se trabajó, miren, la proyección cuando se hace un estudio serio para ver la ampliación de los servicios, se hace un desarrollo, cómo se va a incrementar la demanda en los años siguientes. Pero yo sospecho que esto acá todavía nos hemos quedado cortos, ¿no? Y que el hospital de nivel 3.1, que la debemos tener ya en unos 6 años aproximadamente ya funcionando, va a durar un periodo bastante corto, ¿no? Y vamos a tener que hacer ampliaciones. Y por eso es que es bueno que se desarrolle en un área que tenga un terreno bastante grande, que no tiene el área de Bichay, que son más o menos 6 hectáreas que deberían ser para el hospital, y tendría opción a seguir creciendo, ¿no? A diferencia de ahora, en el actual emplazamiento de nuestro hospital, pues no hay espacio suficiente para poder seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que quería comentarles un poco a modo como reitero, de un enfoque que quiere llegar a un grupo de profesionales, de personas ilustradas como ustedes, que van a ser el reflejo en la comunidad de lo que estamos haciendo el comentario, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Walter, por tu exposición. Realmente muchas cosas de estas yo no las conocía y es dramática la situación en que se mueve la salud en el país. Eh, Quisiera saber si hay alguna pregunta de los que estamos en este momento o por Facebook. Eh, Cuando estabas dando tu charla, yo recordaba, ¿no? Recordaba cuando era niño, mi madre tenía problemas de salud permanentes, ¿no? Cólicos que le daba la vesícula. Y nos veníamos a Lima y le hacían sus exámenes, etcétera. Y no, en Huaraz prácticamente no sé qué clase de atención había en esa época, ¿no? Casi todos nos veníamos a Lima para una operación de apendicitis, para una operación de vesícula, e incluso cuando mi padre se rompió la pierna, nos trasladamos a Lima para que puedan hacerle, que lo puedan enyesar, ¿no? Allá no había, o sea, o en todo caso se hacía mal.
Y justamente hace unos días hablaba con una prima que tiene un problema en la columna de Huaraz y me dijo que había venido a Lima, ¿no? Imagínense, ha pasado más de 50 años, yo creo, 55, sí, y seguimos en lo mismo, ¿no? Qué curioso que, o sea, no hemos avanzado nada. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería la solución política, digamos, de este problema? ¿No? O sea, cuando existe un sistema que soporta todo algo que no funciona, ese sistema no funciona, construir más infraestructura sobre el mismo sistema sin hacer cambios dentro de sus mecánicas del sistema, no resuelve muchas veces los problemas, ¿no? O sea, yo trabajaba en el Estado mucho tiempo y siempre me he dado cuenta que los mecanismos burocráticos y administrativos del Estado son totalmente ineficientes, ¿no? Incluso están hechos, creo yo, para mantener la ineficiencia. Yo por eso pensaba, cuando se hablaba del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, yo pensaba de que mientras no haya un Estado, pues, que se reorganice, que haya una reingeniería de procesos, de procedimientos, crear cosas dentro de eso no funciona, ¿no? Y eso quisiera tu opinión al respecto, Walter. Gracias, Leandro. Es creo que el meollo del asunto, ¿no? Pienso que hay dos perspectivas. La primera, que es fundamental, es hacer un análisis adecuado de cuál es el estado situacional de nuestra realidad como en salud y saber que los determinantes en la salud no solamente son infraestructura, como lo hemos visto, sino son medio ambiente, son la misma, el acceso a la atención de salud, los cambios en la alimentación. O sea, es un paquete, pero ese paquete no ha sido interpretado. No ha sido interpretado porque si hubiera sido interpretado adecuadamente, ¿no? El propio enfoque desde el Ministerio de Salud hubiera cambiado. El enfoque que nos dan actualmente la salud es un enfoque centralista, como lo vi, ¿no? Tiene que cambiarse a un enfoque descentralista. Entonces, no podemos ir en contra de la descentralización del país. Al contrario, deberíamos impulsar la descentralización. Las medidas que están dando actualmente los diversos, el Congreso actual, por ejemplo, son medidas totalmente centralistas. El hecho de desaparecer los movimientos regionales es un atentado no total, no solamente contra la democracia, sino al entender que los movimientos regionales pueden hacer una mejor lectura de la zona, del territorio donde se desarrolla todo esto y poder hacer aportes. Lo que pasa es que no se ha hecho por diversas circunstancias que no son menester de esta conversación, pero se ha visto que pues, los gobiernos regionales no han tenido de alguna manera la talla por diversos motivos. Y el segundo aspecto es el aspecto presupuestal. El, el presupuesto, tenemos prácticamente 20 años de funcionamiento de Antamina que ha dado un número muy importante de canon minero. Y todo ese canon minero lamentablemente no ha sido enfocado adecuadamente. La mayor parte de ese canon minero ha ido a los bolsillos de la corrupción, ¿no? Entonces, creo que un sistema jurídico, judicial, que realmente ponga a donde tiene que poner verdaderamente a los corruptos y nosotros como ciudadanos dejemos de ser parte de esa corrupción. Yo cuando estoy atendiendo a un paciente, viene el paciente y me dice, doctor, yo quiero que me opere usted y que me opere mañana porque yo sé que la lista de espera en el seguro va a demorar de aquí a 20 años. Y saca un sobrecito. Lo que hago yo normalmente, llamo al vigilante, le digo, señor, ve este sobrecito, ahí hay unas que felizmente tenemos cámaras en el hospital. Mire, acá hay un acto de corrupción. El paciente termina arrodillándose, pidiendo que se le entienda, porque realmente el sistema no tiene la potencia como para resolver el problema inmediatamente. Pero ya
crea la conciencia de que realmente no debe ser parte de la corrupción. Esos pequeños actos hacen que las puertas para el acceso a la salud sean mucho más complicadas, porque finalmente se ve que, o se hace una acepción de que la salud pública es mala. La salud pública no es mala, no es mala. Lo que pasa es que está mal enfocada y está mal interpretada, porque se hace una interpretación centralista desde Lima, se dictan normas desde Lima, sentados en un escritorio. Entonces, creo que esos dos factores, Leandro, de medidas políticas, sin descubrir la pólvora, pueden enfocar mejor nuestra realidad. Mire, lo que ha pasado en nuestra tierra, de la lucha por el Hospital 3.1, ha sido una lucha de todo el pueblo de Ancash, fundamentalmente centrada en Huaraz. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia es que se va a hacer un hospital. Y esa ha sido una medida que no ha sido una medida de índole demagógico, sino ha sido la lucha por una necesidad que se tiene, una necesidad que nace de la interpretación de cada uno de nosotros, que sabemos que cuando hay una fractura y no se podía resolver hace muchos años, se tiene que ir a Lima. O que hay una apendicitis y se tenía que ir a Lima. Ahora las apendicitis se resuelven acá. Pero si nos vamos a Lucma, seguramente una apendicitis no llega ni a Pomabamba, ni a Piscobamba, ni llega a Huaraz, o cuando llega, llega complicada. Entonces, el acceso de salud tiene que ser un acceso realista, con un adecuado enfoque a nuestra realidad, ¿no? Lógicamente, todo eso pasa por una reingeniería, como tú has dicho, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, una observación, César? Una de las cosas que yo, por ejemplo, me he atendido poco en seguro, porque gracias a la vida y a Dios he tenido buena salud, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando decidí atenderme en relación a una hernia que tenía por jugar fútbol que me desarrollé, yo fui al hospital al que está frente a la Almenara, Grau, ¿no? Y me atendió justamente en neurocirugía porque llevé una radiografía y él me decía, no, me dice, va a sacarse una tomografía en el sótano, va a sacar su cita. Me da una orden triplicada. Luego me dice, vamos a hacer, no sé qué cosa más tenían que hacerme, va a sacar su cita en el séptimo piso. Y otra cosa más, tenía que irme al décimo piso. Y al final me dio una receta que tenía que irme al primer piso para sacar mis medicinas, que eran antiinflamatorios, cosas que, bueno, normales. Y yo tenía en la mano 12 papeles, cada cosa era triplicada, ¿no? Y tenía que ir a un lugar donde un hombre solamente está sentado frente a una computadora dando citas, ¿no es cierto? Nada más 30 personas. Y en ese momento le pregunté al doctor, le digo, doctor, disculpe, le digo, ¿usted tiene la posibilidad de ver acá el sistema ese de estos señores que dan citas? Y él me dijo, sí. Y entonces le dije, ¿y por qué usted no me da de una vez? Usted teme las citas, ¿no? Buscamos y me las da impresas en un printer o en todo caso me las envía a mi correo electrónico, ¿no? Y el otro me dijo, usted tiene toda la razón, eso sería algo interesante, pero así están hechas las cosas. Y me dijo, ¿no crea usted que nosotros no nos damos cuenta de esto y que no reclamamos? Y ustedes también deben reclamar, me dijo, ¿no? Entonces, yo decía, me fui 20 personas en el piso 10. En el 7 ya se había atendido hasta el 10 nomás y se acabó. En el sótano 20 personas más para sacar mi cita de tomografía, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Yo decía, no pensemos tal vez en algo tan complejo, pero digo, ¿por qué no procesos tan simples como esos?
dar nuevas reglas. La persona que sube a una responsabilidad, por ejemplo, en un ministerio, caminar por eso, ¿no? Mirar las cosas que están ahí y arreglar lo que se pueda para poder agilizar los procesos, ¿no? Pero no se da eso. Al final saqué mis citas, llegué a mi cita de mi tomografía y estaba malogrado el tumor. Ya después ya me cansé. Eh, Esas cosas, por ejemplo, pienso que hay muchas situaciones de ese tipo que se pueden arreglar, ¿no? O sea, una persona que conoce la realidad, que mira las situaciones, que ve los problemas, las podría arreglar, pero se sigue lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, pensaba eso, pero yo quisiera preguntarte, no sé qué hacen los que están arriba, ¿no? O sea, los ministros, otras cosas en relación a eso. Probablemente vean cuestiones más grandes, pero estas cosas que se pueden arreglar rápidamente entre procesos y procedimientos no se dan, ¿no? Sí, Leandro, lo que has contado tú es un drama que viven todos los pacientes porque lamentablemente el giro de la salud no está enfocado primero en el paciente y segundo no está enfocado al servicio que se debe tener, ¿no? La salud es un servicio, la salud no es un negocio. En nuestro país el enfoque es hacer un negocio. Se, se propone mucho y se desarrolla de parte del gobierno la intención de acudir mejor a una clínica, porque se supone que la clínica le va a dar la atención más rápida. Se me viene a la memoria estos sistemas que desarrollaron con el Sisol, por ejemplo, ¿no? Que el paciente entra y pasa a la siguiente ventanilla y ya le están haciendo la ecografía. A la siguiente ventanilla le están haciendo el hemograma, ¿no? Me refiero a los hospitales de la solidaridad, ¿no? Y en la siguiente ya le están sacando una tomografía y finalmente vuelve al médico y el médico, pues la consulta costó 5 soles. Pero resulta que el médico es accionista del tomógrafo, es accionista del laboratorio, es accionista. Entonces, los 5 soles no fueron 5 soles, ¿no? Sino sale con una cadena. Y lo peor de todo es que no era necesaria ni la tomografía, ni la ecografía, ni los exámenes de laboratorio. Entonces, no todo es bonito cuando uno tiene mejor atención, pero sí es importante que se reformule los sistemas de salud, ¿no? El hospital donde fuiste, ese hospital fue antes un sistema de archivos del Seguro Social. Funcionaba la parte administrativa del Seguro Social. Lo hicieron hospital y te imaginas un lugar que no está diseñado para ser hospital. Por eso te mandaron al sótano a un lado, porque los equipos de tomografía no pueden estar pues en quinto piso por el peso, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, ha habido mucho descuido, hay mucho descuido y seguirá habiendo mientras realmente no hay una clase política que quiera cambiar esto con vehemencia del estado de salud, ¿no? Yo creo que si es necesario, lo sabemos que desgraciadamente hay muchas falencias y que tienen que cambiarse, ¿no? Ojalá en Ancash tenemos por lo menos un augurio que tiene que ser bien enfocado. Se están haciendo construcción de 5 hospitales de nivel 2 uno a nivel de, uno se está haciendo en Pomabamba, el otro en Yungay, en Caraz, y hay dos que se van a terminar, uno en Recuay, el de Huari, que es de una obra por impuestos, y el de Guarmey, que también, ¿no? Pero desgraciadamente esos hospitales vienen teniendo algunas fallas, ¿no? De diseño, que deben desarrollarse, pero ese no es el problema. El problema va a ser, Leandro, cuando se tenga que tener el personal necesario para que esos hospitales sean útiles.
Y yo pienso que el gobierno regional ya debe estar desde ahora teniendo un enfoque para solucionar el problema. Ya debe estar haciendo un nuevo cuadro de asignación personal. El cuadro de asignación de personal no se hace de un momento a otro. El MEF no te aprueba un cuadro de asignación personal así tan fácil. Ahí tiene que haber una lucha de la autoridad que es el gobernador regional y su entorno, para que pueda, una vez inaugurados esos hospitales, no sean pues elefantes blancos, ¿no? Y por otra parte, en unos años más, unos 6 años seguramente, vamos a tener el hospital 3.1 que te digo, que va a resolver otros problemas con un nivel mayor de Ancash. Entonces, por lo menos acá en nuestra región, estamos teniendo buena inversión en infraestructura, pero no todo es infraestructura, pues tenemos que ver el recurso humano y tenemos que tener los dispositivos médicos y sobre todo la parte logística de todo lo que implica la atención médica, ¿no? Eso tiene que preverse. Ojalá eh, sea posible en algún momento cuando hemos conversado con el actual gobernador y el gerente lo sabe mucho más porque hemos estado juntos en esta lucha por el hospital y sabe cuál es el enfoque, cómo debería hacerse, ¿no? Ojalá se pueda hacer, Leandro, para el bien de nuestra tierra, ¿no? Y no tener eso que tú has pasado, ¿no? Que subir al tercero, ir al quinto, bajar al sótano, luego subir al décimo y finalmente, ¿sabes qué? Me aburrí, el seguro social no sirve para nada, o el hospital no sirve para nada y me voy, ¿no? A la clínica del frente, donde atienden los mismos médicos que tienen el seguro, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Gracias, Walter. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta al doctor Walter? ¿Alguna Bueno, pregunta? ¿Alguna pregunta? a ver, buenas noches. Yo quiero felicitar al doctor Durán por su exposición. Lamentablemente llegó un poco tarde. Eh, no he escuchado completo, pero subentiendo y lo que acabo de escuchar es una exposición bastante completa de la situación de- de salud en Ancash, ¿no? En Huaraz, tanto por el lado de la infraestructura, así como el asunto de seguramente las enfermedades más prevalecientes en Huaraz en particular, y al lado de que es toda la cuestión del equipamiento de futuros hospitales, y sobre lo que es importante, como lo ha mencionado el doctor, es el asunto de personal, de la cuestión de personal médico. Es un problema que siempre se ve en muchas zonas, ¿no? Inclusive en Lima, la deficiencia de personal. Y es un problema, creo que mucho tiene que ver con la negligencia y la incapacidad de las autoridades. Actualmente el ministro de Salud está siendo duramente cuestionado y todos los ministros de Salud que yo recuerdo han sido cuestionados por su incapacidad. Y eso no solamente se da a nivel pues, de la cúpula, digamos, en Lima, sino eso también trasciende y se nota en los gobiernos regionales, en las regiones. Lamentablemente las cosas están así. Pero según lo que he escuchado del doctor, en buena hora, y creo que después de muchos años de lucha, yo no voy a hablar hace muchísimos años, se están construyendo hospitales nuevos hospitales, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Huaraz, en Ancash, ya hace unos 20 años, Carhuaz también luchaba por un hospital. Tenía un terreno, les había asignado un terreno, pero hasta cuando yo estuve no se construía. Habiendo dinero y ya habiendo incluso terreno asignado, no se hizo. No sé si se habrá construido el hospital. Entonces, hay múltiples factores, ¿no? Que explican este déficit de infraestructura de salud, ¿no? Personal, infraestructura misma, equipamiento. Yo creo que una de las cosas que Ancash y Huaraz, siendo una zona bien rica en la cuestión del canon, nunca se construyó hospitales de la categoría que merece. Sin embargo, salvo que me equivoque, muchos recursos fueron asignados a la costa. Y ahí la gran queja de los de Huaraz, pues, ¿no? Porque mucho, la mayoría de los recursos se van a la costa, especialmente a Chimbote. Entonces ahí tiene que ver también seguramente con las preferencias provinciales, el problema de la costa, la sierra, no sé.
Pero finalmente creo que, como te me ha dicho muy bien el doctor, la negligencia de nuestras autoridades, la incompetencia, la desidia, tiene mucho que ver con este tema. Y ojalá, como dice el doctor, que estos hospitales que se están construyendo, se van a terminar de construir, funcionen, ¿no? Una vez que se han concluido, porque sería una vez más, se repetiría la historia, ¿no? De dinero al lago, habían invertido un montón de plata en construcción de hospitales de buenos niveles, terminan siendo elefante blanco. Entre otras cosas, por falta de equipamiento, por falta de asignación de personal, que eso ya se sabe, o sea, se conoce, no es nuevo. Sí, entiendo que todo tiene que se construye de ir a la par, pues, ¿no? Con la asignación de presupuestal y de personal médico, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Me acabo de escuchar al doctor que parece que no se ha hecho, pareciera que no se ha hecho, entonces, si no se ha hecho es una negligencia. Ahí es cuando creo que la población organizada debería de, ¿no? Reclamar, preguntar y presionar para que ese problema se solucione. Entonces, felicito al doctor por su exposición. Eh, yo creo que ha dado información bastante importante para conocer el estado de salud de la infraestructura de salud en Ancash. Para cerrar, no, si me acuerdo cuando yo vivía en Huaraz en los 50, 60, la gente de campo se moría con un simple cólico. No había en dónde atenderse, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo del hospital que funcionaba en Belén, era el hospital que ahora se llama Víctor Ramos Guardia, ¿no? Creo que siempre había, no me acuerdo. Y el hospital antiguo, el hospital de Belén, que estaba al Sí, lado de la iglesia, ¿no? sí, sí, el Entonces, hospital Belén, claro, de una orden de veteranitas, eso de hace muchísimos Belemitas. años. Sí, 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 antes Y, del... Sí. claro, y ahí, de ahí no recuerdo que había más centros hospitalarios. El hospital que estaba en Belén, ese era muy reducido, pequeño, de 20 camas, antiguo, goteras, un local centenario. Entonces, y recuerdo pues que la gente de campo se morían con un simple cólico, que no había médicos. La medicina, obviamente, seguramente también estaba, pues, no es comparable con el desarrollo que tiene ahora, ¿no? De muchas enfermedades no se curaban, pero sí, de cosas siempre la gente se murió. Y bueno, es un reflejo de la situación que hasta ahora, con diversos matices, los años han pasado, el gran descuido que hay, ¿no? Es una cuestión que viene de muchos años. Pero esperemos, pues, como usted dice, autor, que la cosa funcione y las autoridades competentes, ¿no? Asumen su responsabilidad. Creo que las condiciones están dadas, hay dinero, hay recursos. El asunto es de hacerlo bien, ¿no? Sin, sin como que lamentablemente ocurre, sin cometer actos de corrupción. Pero creo que la plata ahí, ¿no? Lo que falta es gente honrada que lo ejecute y lo utilice bien. Muchas gracias. Gracias Gracias, por tu César, pregunta, por tu gracias. intervención. Walter, quisiera, bueno, te agradezco nuevamente, infinitamente, esta charla que realmente nos mueve la conciencia, nos mueve también, digamos, a conocer más profundamente el problema tan importante que es de la salud. Y quería finalmente contar algo. Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Y lo que has tú mencionado, que la salud pública es buena, es una verdad total. Yo vivo en Estados Unidos y muchas veces tenemos ciertos paradigmas, ¿no? que son falsos. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay una medicina social, ¿no? Toda la medicina es privada. Eso lo han hecho. Porque en Estados Unidos, pues, es una sociedad de consumo. El neoliberalismo es el que maneja la política. Todo es privado, absolutamente. Y hay gente que, todo el mundo, si quiere tener un seguro, tiene que pagar de manera similar a cuando tenemos un seguro privado acá en Perú, ¿no? Se paga y se paga un porcentaje de lo que del tratamiento que se tiene y mensualmente se paga una cantidad de dinero. Tengo un amigo peruano que justamente se puso mal y tiene seguro, era una vesícula, lo operaron y le vino una cuenta de $80,000. Entonces su seguro le cubría pues el 80%, 64,000, ¿no? Y él tenía que pagar el resto, $26,000 tenía que pagar. Y estaba pues, y él pagaba más o menos $800 o $600 mensuales por el seguro que tenía.
Yo he ido también a atenderme, ¿no? Y uno a veces, probablemente en una pirámide, como es la sociedad americana, en la parte de arriba de la pirámide, donde están pues toda digamos, la élite de esa sociedad, tengan servicios excelentes, ¿no? Excelentes de salud, donde la atención debe ser de primera, muy rápida. Pero lo que mucha gente está en la base de la pirámide es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Mi señora tenía 3 vacunas o 4 vacunas y le vino el virus, le contaminó. Y fuimos a un centro, a un centro de atención y yo llego y le digo que estaba dentro de la lista de su seguro. Le digo, le ha dado idomeneo porque ha salido positivo con el COVID. Ah, me dijo, no, no podemos atender aquí con el COVID. ¿Cómo que no? Le digo, ¿qué tal seguro? No podemos. Bueno, tuvimos que buscar otro sitio dentro de la lista que atendía y ya fuimos con la estrategia de no decir que tenía COVID, simplemente que estaba mal, ¿no? Entonces ahí esperamos aproximadamente 5 horas para que la atiendan. La atención fue virtual y le sacaron sus análisis, todo ahí, y le dieron su tratamiento, ¿no? Yo pensaba en ese momento, decía, ¿no? ¿Cómo nos quejamos a veces en el Perú? Este es un país desarrollado, con tanto dinero, ¿no? Y cómo la gente también que no tiene los recursos del top sufre estas cosas, ¿no? Y definitivamente, cuando uno se enfrenta al equipo médico que trabaja a ese nivel, es verdaderamente muy, muy, muy triste. Yo, cuando iba a tener algunas cosas que tenía que hacerme, saqué citas desde allá para el seguro y le encargué a unos amigos que me ayuden en las citas. Entonces yo, cuando llegué, ya tenía ya mis citas, digamos, separadas y me hicieron absolutamente todas las cosas que allá realmente no es mucho, un poco largo una cosa que contar, ¿no? Y esa es una cosa que a mí me gustó porque dije, si esto funcionara bien, ¿no? Realmente, si nosotros tuviésemos la capacidad de organizarnos, de que la gente entre ahí y tome el toro por las astas, como por ejemplo un presidente tipo Bukele, ¿no? que tenía un país, un desastre, y hay la cantidad enorme de salvadoreños en Estados Unidos que se han escapado de ahí por las pandillas, las guerras, etcétera, y que llegue un presidente y arregle el problema y se le van encima a las ONGs que vivían de eso, de ese problema y todas las cosas, pero lo arreglan. Entonces necesitamos a alguien que tenga ese criterio y que realmente arregle las cosas, ¿no? Porque esto no es de ahora, como lo ha dicho Walter. Bueno, disculpen este rollo y más bien nuevamente quiero agradecer al doctor Walter Durán Castro por su extraordinaria charla y por habernos llamado la atención. Y creo que en nuestras manos, ya en el ocaso de nuestra vida, porque yo estoy en el ocaso de mi vida, podemos hacer algo, ¿no? Podemos crear conciencia, tal vez organizarnos bien y dejar un granito de arena para que este mundo sea mejor para nuestros hijos, ya no, sino nuestros nietos. Muchas gracias, Walter, por tu presencia nuevamente, agradeciéndote y gracias a amigos por su asistencia, tanto en el Facebook, que ha habido más de 100 personas, y en este grupo que estamos acá. Muy amable, Walter, gracias. Gracias a todos, gracias, Leandro, por la invitación. Ya estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.